¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto después de tiempo de fin de semana. En este caso, hacemos una pausa el sábado y domingo. Estamos nuevamente con ustedes en esta ocasión para presentarles una entrevista realmente muy interesante. He hablado con una personalidad muy destacada en el Chaco. Una persona que ha tenido mucha influencia en varios pasajes de la historia del Chaco. Un defensor ferviente, feroz, tía, de los intereses del Chaco. Entonces, pero antes permítame decirle que estoy acá en la Plaza de los Libertadores, la Plaza de los Libertadores. Aquí está el obelisco, ustedes pueden apreciar. Está el obelisco a mi espalda. Una plaza hermosa, una plaza muy bonita. Y obviamente hemos tenido una entrevista con Walter Chavarría hoy día. Mañana la vamos a publicar. Pero hoy quiero presentarles la entrevista con una personalidad, les decía, muy importante del Chaco. Se trata de mi amigo Miguel Justiniano. Hemos conversado esta mañana con él acerca de varios temas, sobre todo temas políticos, acerca del juicio a la presidenta Yanine Áñez, además sobre la situación del Chaco, en esto de que el gobierno o el MAS ha dominado hegemónicamente el gobierno en el Chaco durante 16 años y estamos en una situación de pobreza. Da su respuesta y además revela algunas cosas interesantes sobre cómo se maneja en el MAS. Él reconoce que en el MAS hay grupos de poder que no lo quieren a él, por eso no está en una posición importante. Yo le decía, mira, la Asamblea Regional, están en la Asamblea Regional masistas que no saben dónde están parados. ¿Cuánta falta hace que personas con ese cuadro, con esa característica, con esa formación que tiene Miguel puedan aportar al Chaco? Más allá de las diferencias, pues yo tengo una diferencia enorme con él. Estoy en la otra vereda, ideológicamente hablando. Él es comunista, yo soy liberal, libertario, minarquista. Entonces, pensamos muy diferente. Sin embargo, yo creo que tenemos que escucharnos entre todos y tenemos que aprender a valorar a aquellos que sí tienen destaque. En este caso, se valora lo que ha hecho, yo he visto en varios movimientos en Tarija, aquí defender férreamente los intereses del Chaco. Y muchas veces golpeando la mesa a Miguel Justiniano. Y miren dónde está Justiniano, ¿no? Él debía estar en un puesto clave, importante, en el partido del MAS. Sin embargo, no está, de concejal, de asambleísta, o en algún cargo ejecutivo quizás. Pero no, hay gente de otro lado, que nunca ha participado en una sola reunión de defensa de los intereses del Chaco, están en puestos importantes. No sienten la autonomía, no sienten el amor, el cariño que tuvo esas personas como Miguel en momentos en que no había nada. Ahora todo el mundo quiere asaltar la caja, porque en la caja hay mucha plata. Todavía sigue habiendo mucha plata. Pero antes no había nada, nada. Todo estaba centralizado en Tarija, todo. Y en ese tiempo se peleaba así por amor, por el civismo, por el cariño, por un mejor futuro. Y esa gente muchos de los que han peleado están fuera, marginados, sin tomar las decisiones porque ellos han peleado por eso. Y uno de ellos yo tengo que reconocer, y reitero, tengo muchas diferencias políticas, quizás irreconciliables en materia ideológica. Sin embargo, debo reconocer que este hombre es valioso para el Chaco, más allá de su posición equivocada ideológicamente, más allá. Pero es importante su aporte político en instancias de poder. Ahí está, marginado completamente. Sin embargo, él es leal a la causa y sigue apostando porque las cosas cambien. Aquí está la entrevista con Miguel Justiniano, la hicimos por Zoom y obviamente y algunas entrevistas de personas que no estén en Yacuiba, estén en otra parte, la vamos a hacer mediante este mecanismo. Disfruten de esta hermosa charla que hemos tenido con Miguel Justiniano. Y bien, estoy en comunicación ya con mi querido amigo Miguel Justiniano León. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? Un gusto de saludarte a ti y a tu prestigioso programa, estimado Esteban Farfán Romero.
¿Qué dices? Aquí salen. Mucho gusto, pues, después de mucho tiempo estamos conversando contigo. ¿Dónde estás? Estoy en Yacuiba desde el pasado viernes y obviamente me quedé el fin de semana y me quedo todavía hasta pasado mañana en el Ah, Chaco, en mi querido Chaco. claro, pero estás trabajando en alguna parte, ¿no? No estás en Yacuiba trabajando. Trabajo en servicios de consultoría, obviamente en diferentes áreas, específicamente en lo que significa gestión y financiamiento externo, estimado Esteban. Ah, qué bueno, qué bien, che. ¿Cómo ves el tema de la justicia? Ayer, bueno, la semana pasada fue condenada la expresidenta Yanine Áñez. Para muchos, obviamente la justicia está sometida al poder político, como siempre estuvo, ¿no? O sea, no es un tema nuevo, digamos, esto. Los gobiernos anteriores también manejaban la política, la justicia un poco, creo que un poco más disimulado, ¿no? Ahora la cosa es mucho más abierta. El expresidente Morales ha revelado que en una reunión con el presidente actual y el presidente de la Cámara de Diputados, senadores y el vicepresidente y algunos ministros, se ha definido cuál va a ser la ruta para enjuiciar a la expresidenta. ¿Cómo ves esto, Miguel? Históricamente Bolivia siempre ha tenido en los golpes militares el descaro de, obviamente, hacerlo sin disimulo, franca y abiertamente. Hemos tenido la dictadura de Banzer, por ejemplo, del 21 de agosto del 71, y que estuvo casi 8 años en el gobierno, mató, asesinó, los metió presos, los metió al panóptico, los amallaban, los tiraban de los aviones, y luego vino la democracia, se lo iniciaron los procesos y nunca lo hicieron nada, porque siempre el poder político ha sido así. Ninguno de los entes del Estado han sido independientes. ¿Quién quiera hablar de que en el pasado hubo una justicia independiente? Imparcial, mentira. Siempre ha sido, obviamente, con direccionalidad de carácter político, porque el tema de la justicia no es una cuestión aislada del concepto netamente técnico-judicial, sino un concepto de Estado que todo está comprometido e interrelacionado por en sí. Por algo se llama sistema de Estado. Lo que hemos vivido hasta el 85, obviamente, ha sido, hasta antes del 82, perdón, de la restauración de la democracia, ha sido, obviamente, todo ha estado digitado, obviamente, de manera externa, y la derecha servil de este país, obviamente, estuvieron en todos los estratos al servicio de lo que viene a ser los regímenes externos. Entonces, Bolivia no es una isla, ni tampoco podríamos decir de que antes la justicia era mejor ni peor. Siempre ha sido así y se lo ha hecho de manera cínica y abierta. Entonces, nada lo es extraño, nada es casual lo que viene sucediendo, ¿no? Eso, estimado Esteban. Después vino la doctora de una serie de dictaduras, vieron triunviratos, mataron, asesinaron, y el pueblo sabe quiénes han sido, la justicia sabe quiénes han sido y jamás se ha juzgado. Ahora, esto lo que ha sucedido obviamente tampoco es casual, entonces es un problema de sistema, no es netamente porque esta última determinación, con las papas calientes que están, se quiera satanizar el tema de la justicia. Siempre ha sido así y todo es un proceso que tiene que seguir avanzando, porque de una u otra manera la justicia responde a una estructura económica y política. Siempre ha sido así. Pero en estos 16 años no ha cambiado nada, ¿no? O más bien creo que se ha profundizado esta descomposición de la justicia. No podríamos decir que sea descompuesto, más bien en tratar de componer duele, obviamente les duele a las viejas estructuras tener que cambiar, entonces toda aparición revolucionaria es dolorosa y estos son uno de los dolores precisamente que de donde se pone el dedo salta pus, y esto no es extraño ni casual, entonces esto va a seguir así hasta que realmente hagamos las reformas estructurales del Estado, y es todo un proceso, desde la educación, desde la familia, todo es así, estimado Esteban, no es extraño, porque si quisiéramos encontrar de los 16 años para atrás de que la justicia fue transparente, fue para aplaudir o que justo que fue, no ha sido así, ha sido peor incluso, ¿no? Entonces, no es extraño ver este tipo de comportamiento, ¿no? Y de actitudes. Ahora, obviamente, de que está más claro agua, ¿no? Más claro lágrimas para llorar con estas determinaciones que se ha tomado, porque las cosas estuvieron sumamente claras, ya no encuentra un pueblo ignorante que se puede cegar, las leyes ahora, un chico de kinder puede digitar un teléfono y saber cuál es el derecho de los niños, un niño de básico puede saber cuáles son los derechos del niño, entonces lo mismo son los derechos
que existen en todo, para todos los ciudadanos, y esto obviamente la tecnología hace de que cada día sean menos los ignorantes. Y en la medida que sean menos los ignorantes, obviamente en esa medida también la sociedad se va enterando y se va a ir escandalizando de que lo que pasa es que recién está saliendo a flote de lo que siempre se hizo. Entonces, obviamente que salta un escándalo, ¿no? Ahora, lo peor sería de que, y no es solamente doña Yanine Áñez, estimado Esteban, es toda una estructura de poder, desde el ideólogo que gestó el movimiento de desestabilización democrática, comenzando por el gobernador de Santa Cruz, don señor Camacho, ¿no? El otro dirigente cívico, y uno de los auspiciadores y los motivadores, don Carlos de Mesa Gisbert, ¿no? Que obviamente no tiene la ética ni la moral para exigir ni de criticar siquiera, ¿no? Entonces, y menos Tuto Quiroga, ¿no? Que obviamente todo lo que han hecho en estos últimos tiempos, obviamente estuvo a la luz de todos y todos somos testigos, el pueblo boliviano, de lo que ha venido sucediendo con lo que el rompimiento del todo el proceso de la profundización democrática. Entonces, no ha habido como corresponde y obviamente, no sé, por qué la justicia ha sido tan tolerante en que no solamente doña Yanine Áñez, como si ella fuera la única, la maldita, la desgraciada, ella la que ha torcido, no, no, es toda una estructura y ahí tienen que entrar en la bolsa, comenzando por el señor Camacho, tiene que entrar el señor Carlos de Mesa, tienen que entrar el señor Jorge Quiroga Ramírez, tienen que entrar otros auspiciadores incluso que estuvieron, que en vez de llamar a la estabilización del país y la recuperación de la democracia, más bien lo que han hecho obviamente es sembrar desestabilización de la democracia. Ahora, no hay responsabilidad en Evo Morales, Miguel. Si efectivamente hubo golpe, eso está muy en duda porque doña Yanine Áñez en ningún momento ha encabezado, en ningún momento ha pedido la renuncia del presidente o tal vez haya encabezado algún movimiento. Ella estuvo en su casa y prácticamente ya estaba desahuciada hasta por su propio partido, yéndose, saliendo, dejando la política. Y ella ha asumido porque obviamente el presidente ha renunciado, ha huido, ha dejado el país en caos, en llamas, prácticamente íbamos a entrar en una guerra civil, aunque parece que ese era el objetivo, de que ingresemos en una guerra civil, porque ha renunciado el vicepresidente, ha renunciado la presidenta del Senado, la presidenta de la Cámara de Diputados, y ha quedado descabezado completamente. O sea, yo no veo ningún golpe de Estado porque la presidenta, la expresidenta Yanine Áñez en ningún momento encabezó ningún movimiento y ella ni siquiera aspiraba en ningún instante seguir en la política. Todo indica que ella estaba dejando la política. No hay responsabilidad en Evo Morales de haber dejado el país así de forma irresponsable y haberse mandado a cambiar dejando el país en llamas. Además, un factor importante, Miguel, el presidente ha reconocido que hubo fraude porque él ha anulado la elección y ha anulado inclusive y ha destituido, aunque no le correspondía eso, ¿no? Ha destituido a los vocales, o sea, el reconocer el fraude con anular la elección y además de destituir al tribunal electoral, que fue el que materializó el fraude electoral, y obviamente al haber planteado convocar a nuevas elecciones, es un reconocimiento tácito, ¿no te parece? Claro. Lo que pasa es que hay una oposición incapaz, con falta de capacidad técnico-jurídico para procesar a quien tiene que procesar. Si hubo fraude electoral, si hay las evidencias suficientes en cuanto a la cantidad de información y hay la evidencia competente en cuanto a la calidad y la veracidad de esta situación, entonces lo que le cabe a la oposición es poner sus buenos oficios. Entonces yo la califico a la oposición como incapaz para afrontar estos retos jurídicos que se dan. Porque obviamente, como todo partido político y toda organización política, va a defender a su gobierno, va a defender su posición y va a defender, obviamente, para nosotros los revolucionarios, los socialistas y los comunistas, vamos a defender el proceso de cambio por encima de cualquier situación, por encima de cualquier medio, por encima de cualquier medio. Entonces yo, más que criticar al oficialismo, al MAS y PCP, yo le critico a la oposición por incapaz, que no tienen el coraje y la capacidad para procesar a quién deben procesar, quién ha violentado los marcos democráticos de este país, estimado Esteban. Pero con esa evidencia que te acabo de mostrar, querido Miguel, ¿no crees, quiero tu opinión personal, ¿no crees que efectivamente el presidente en ese momento ha reconocido
de manera fáctica, material, que hubo fraude. Porque si no hubiera habido fraude, ¿por qué anuló la elección? ¿Por qué ha destituido, aunque no le correspondía a él, le correspondía a la Asamblea Legislativa Plurinacional? Él ha destituido a todo el órgano electoral, el que ha materializado el fraude. Entonces, ¿por qué es como si en este momento un movimiento se articula y de pronto el presidente llama a una conferencia de prensa, el actual presidente, y anula la elección en la que él fue elegido y decide? Eso sería absurdo. Pero en su momento el presidente Morales hizo justamente eso, y con eso ha reconocido que hubo fraude. Yo quiero tu opinión personal en relación a estas evidencias que te estoy mostrando. La evidencia está lo que tú mismo has dicho, la evidencia está lo que el mismo presidente Morales ha vertido de sus labios, la evidencia está ante los ojos del pueblo. Entonces, ¿quién lo va a iniciar el proceso? ¿El oficialismo? El MAS y PCP al presidente Morales no lo va a hacer, va a defender a su organización, va a defender el proceso de cambio, va a defender a su gobierno, así con las peleas internas que tenga. Entonces, ¿a quién yo le he hecho toda esta culpa? Es la incapacidad técnico-jurídico que tiene la oposición, no nosotros, porque nosotros vamos a defender el proceso de cambio por encima de cualquier medio, Esteban Farfán. ¿De qué valdría mi opinión decir sí o si te estoy dando lo que es cierto y no puedo tapar el sol con un dedo? ¿Es verdad lo que el presidente ha dicho, Evo Morales? ¿Es verdad lo que dice la oposición? Pero la oposición no tiene la capacidad técnica para procesar a quien tiene que procesar, estimado Esteban. Claro, eso es lo que sucede. Sí, yo comparto contigo el criterio de la oposición, es una oposición realmente que da pena, sin duda, eso está claro. La oposición no tiene capacidad, Aparte parece, ni para sostenerse, ¿no? Ni para articularse. Aparte Ahora, de eso, aparte de eso, no tiene la moral para exigir, ¿no? No tiene la moral. Claro, bueno, en política eso de la moral es muy discutible, ¿no? Es muy discutible. O sea, y si hablamos de moral, imagínate, nadie queda adentro, ¿no? Todos estarían afuera, fuera del espacio político. A ver, Miguel, viendo el tema del Chaco, tú has sido defensor de bravo defensor de los intereses del Chaco. Lástima que no estés en un cargo importante de decisión, que el MAS no te haya dado oportunidades para estar en un cargo, por ejemplo, en la Asamblea departamental, en la Asamblea Regional o en el Consejo Municipal o en un cargo ejecutivo, porque más allá de la diferencia que yo tengo contigo en el tema ideológico, porque estamos en las antípodas, ¿no? En las veredas del frente, y además tú eres, no solamente eres socialista, eres comunista, o sea, la cosa es mucho más distante todavía, ¿no? Pero, sin embargo, yo reconozco tu conocimiento, los argumentos que manejas para defender tu posición, y además tú tienes un recorrido desde la universidad de defensa de los intereses del Chaco, de haber plantado cara en favor del Chaco en Tarija, donde estudiaste, y aquí en el Chaco también en varias ocasiones. Sin embargo, ¿qué ha pasado contigo? ¿Por qué no estás estando en el partido de gobierno que desde hace 16 años gobierna hegemónicamente el Chaco? Todo opositor que ha sido elegido por voto opositor se ha pasado al otro día al MAS, ¿no? O sea, el MAS ha gobernado continuamente el Chaco y tiene todo el poder para imponerse, inclusive con listas totalmente fuera del partido, como es el caso del Consejo Municipal de Yacuiba, donde solamente hay un militante del MAS. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué no estás en una posición clave? A mí me hubiera gustado, reitero, más allá de la diferencia que tengo contigo, de que tú estés en la Asamblea Regional, por ejemplo. El MAS tiene ahí elementos, personas en la Asamblea Regional que prácticamente no saben ni hablar. Teniendo a una persona tan letrada como tú, ¿por qué no estás ahí en esos espacios de decisión importante, Miguel? Lo que pasa es que los revolucionarios, cuando asumimos seriamente la línea, tener una posición ideológica clara, con una visión incluso de planteamientos muy claros, y creo que nosotros, Esteban, estuvimos en una época dorada de la dirigencia, allí por el año 99, 97 y el año 2000, 2001, 2002, donde tú también eras presidente cívico de Villamonte, y obviamente llegabas con los cachos bien filosos de la universidad, y obviamente lo que hemos hecho en determinado momento, cuando el Chaco incluso hicieron el pacto del quebracho, no hubieron miramientos políticos partidarios,
Ahí se unieron MNRistas, socialistas, comunistas y todos lucharon por defender los intereses del Chaco. En algo tengo que felicitar a Chuquisaca. En Chuquisaca, oficialismo y oposición se abrazaron para defender los intereses de Chuquisaca y obviamente sacaron la tajada de Margarita. Y eso obviamente hay que reconocer de los chuquisaqueños, que oficialismo y oposición se abrazaron para defender sus intereses regionales del departamento de Tarija. Lo que sucede en el movimiento al socialismo es de que ha habido desde un principio, ha habido siempre ese celo. Imagínate tú, cuando en el año 95, cuando ya se veía venir la sigla del MAS de don Áñez Pedraza, porque fuimos nosotros finalmente quienes los constituimos el instrumento político en Tarija, ese año 94, 95, y finalmente vamos a las elecciones del 97, donde Andrés Tablado Ortiz era candidato a diputado y yo era jovencito, obviamente dirigente universitario, candidato a diputado también por Tarija, por la capital del departamento en ese momento. En ese momento en que yo estaba de universitario, pero no era para salir diputado, sino para salvar la multa de la Izquierda Unida. Y entonces uno ha contribuido muchísimo y en la medida que ha ido transcurriendo el tiempo, la verdad es que mucha gente vinieron al instrumento político no con una formación ideológica, no con una formación de izquierda, sino porque estaba cansado había hastío de lo que hacía la derecha en el gobierno, con don Gonzalo Sánchez Lozada, con don Tuto Quiroga, con don Carlos de Mesa, y obviamente con don Samuel Doria Medina, que venía de privatizar las empresas del Estado y que se apropió de esa privatización, porque no hubo proceso de transparencia. Entonces, ya cuando comenzamos a sentar las válvulas para el año 2002, ya había celos ya había gente que han sido invitadas y para el 2005 lo propio. Entonces ya había cierta gente que, no vamos a negar, ha habido gente de ADN que llegó al movimiento al socialismo y esa gente tuvo mucha susceptibilidad, especialmente de gente de izquierda, de los socialistas y peor de los comunistas. Éramos el cuco ahí. Pero hay algo que uno tiene. Yo no puedo irme a la derecha por principio, por información. Eso está, la llevamos como quien dice en la sangre. No nos podemos negar a nosotros mismos. Qué vergonzoso se vería Miguel Justiniano, por ejemplo, siendo candidato allí con la derecha, ¿no? O sea, no va eso. Y si yo nunca tengo que llegar a ser autoridad, no voy a llegar a ser autoridad y no me voy a ir. O sea, eso es lo que hubo, porque lo tengo con claridad. ¿Qué es el sistema capitalista? ¿Qué es el modelo neoliberal? ¿Cómo se manejan los principios la derecha? Porque para ser socialista y de izquierda tenemos que saber qué es la derecha. Tenemos que saber. Entonces, he sido una persona en la cual he sido un estorbo para esa gente que se vinieron de otros partidos y obviamente esos se empoderaron del instrumento político. Y los demás obviamente hemos sido, como quien diría, algunos lo llamarán utilizados, usados, pero yo no me considero así. Porque mientras más pasa el tiempo, la gente se va dando cuenta y se va dando cuenta también de los falsos profetas. Entonces nosotros, en la medida en que vaya corriendo el tiempo va a ir dándonos la razón de que realmente lo que nunca hemos hecho en el movimiento socialismo es educación política. Entonces, gracias a la ignorancia política, vamos a ver dirigentes indígenas, incluso aquí en la región, dirigentes fundadores del instrumento político, apoyando a sus verdugos, o sea, apoyando a gente de derecha. Gente que viene de otras corrientes, y si fueron gente de la derecha, ni siquiera allí fueron aceptados, porque hay gente totalmente asqueada. Pero como quien dice, hay que tragarse las píldoras amargas, hay que tragar sapos y víboras, y estoy digestando sapos y víboras con algunas autoridades que en realidad, que en vez de contribuir a avanzar en el proceso de cambio, lo que nos hace obviamente es desencantar al pueblo. Y no vamos a tapar el sol con un dedo de que también lo que tanto hemos criticado, de que incluso los discursos de nuestros líderes que decían que vamos a gobernar obedeciendo de lo que digan de abajo, incluso se impusieron las cosas de arriba e hicieron totalmente al revés. Es por eso de que si algo tenemos que ser autocríticos, no estoy mintiendo, tengo que decir la verdad. Mentir sería algo en política que ante todo el mundo sabe, en ridículo que haría yo, tratar de tapar el sol con un dedo y tapar las verdades. La razón por la cual a Miguel Justiniano no la aceptan es precisamente porque hay gente que manipulan y digitan y dicen, no, este tipo no debe ir. Porque verdad que si yo fuese alguna autoridad política, tanto asambleísta departamental o asambleísta regional, o de repente alcalde o ejecutivo,
o por ahí una autoridad que pueda gravitar en las decisiones de la estructura del Estado, yo pienso que lo mejor que tiene que hacer es comenzar a procesar a sus mismos coyuntos, si queremos dar ejemplo. O sea, lo que tiene que hacer el instrumento político es comenzar a procesar a sus propios coyuntos si el proceso de cambio quiere avanzar. Si no hay ese sinceramiento, vamos a desencantar, vamos a demoralizar al pueblo, y no es casual estos directa y contradirecta y los dardos que se tiran en el interior del instrumento político. Pero algo vamos a estar nosotros conscientes, que tenemos que apoyar al proceso de cambio, vamos a apoyar al presidente Luis Arce Catacora, y nuestros hermanos que han tenido su oportunidad tienen que saber de que el movimiento al socialismo, el instrumento político, porque el movimiento al socialismo como sí viene de la composición de varias corrientes, hay corrientes indigenistas, corrientes campesinas, corrientes socialistas, corriente de gente progresista, gente de avanzada, estamos los comunistas también apoyando porque no podemos estar en otro lugar. Y en determinados cuartos de hora también tenemos que comenzar a extirpar ciertos elementos nocivos, ciertas manzanas podridas que tenemos en el instrumento político. Si tiene que ser con la cabeza el instrumento político, tendremos que hacerlo. Y si hay ciertos elementos en el instrumento político que son conscientes que tienen que dar un paso al costado y tiene que haber un cambio generacional, tiene que darse. Y si a costa de uno nunca uno tiene que ser candidato y tiene que dar oportunidad a otra, le demos. A mí, por ejemplo, en las elecciones que fui casi a última hora, en las elecciones del 4 de abril del 2010, yo no quería aceptar la candidatura para la alcaldía porque era última hora, no había tiempo, ya estaba definido, estaban ya los programas de cierre de campañas de todo el mundo, pero sin embargo algunos dirigentes prácticamente me pidieron que salvemos la vergüenza al instrumento político porque nunca había tenido un concejal. Y en esa circunstancia obviamente hice todos los esfuerzos, pero también el boicot estuvo también desde dentro del instrumento político contra este candidato. O sea, los mismos del MAS apoyando a otras candidaturas. Estos cruzamientos, obviamente, yo lo tomo como desinteligencia, como diarreas mentales, ¿no? Porque no lo hacen de su conciencia la gente, lo hacen porque están digitados por alguien. Están manipulados por alguien. Y yo sabía, obviamente, de que no iba a ganar las elecciones, de que iba a ir a última hora. Había ciertas también previsiones de tomar de ciertas alianzas políticas y había que comprenderle en esa circunstancia. Entonces, como quien diría, alguien digitó para que este comunista deje de joder, lo quememos allí, lo llevemos, ¿no? Y después que no vuelva a joder. Pero sin embargo, nosotros no estamos jodiendo, lo que estamos contribuyendo a avanzar en este proceso revolucionario de cambio, Esteban. Bueno, actualmente el MAS está viviendo casi el mismo fenómeno de lo que fue el MNR. En el MNR también habían varias corrientes, pero actualmente lo que estamos haciendo es tratar de salvar al instrumento político, velando siempre por la unidad del instrumento político, a exenta de las oportunidades y los privilegios que uno pudiese tener apoyando al proceso de cambio, estimado Esteban. Ahora, ¿tú no crees, querido Miguel, que en el MAS siempre ha habido el factor de proyecto de poder únicamente, no el factor de proyecto político? Es decir, se ha usado el proceso de cambio, se ha usado el indigenismo, el ecologismo y varias corrientes que tú afirmas, y finalmente llegan al gobierno y lo único que hacen es preocuparse por mantener y reproducir el poder. Yo no veo, quizás el que tenga alguna consistencia ideológica es Choquehuanca, del indigenismo, digamos, ¿no? Una corriente. A Arce no le veo nada de ideológico, más bien un hombre muy pragmático que aplica las recetas que tanto se ha criticado del neoliberalismo, del Fondo Monetario Internacional, del consenso de Washington. Vos revisás el consenso de Washington y 80% de las recetas las aplica al pie de la letra, las aplicó Evo Morales, las aplica este gobierno. Y Evo Morales es peor, pues, ¿no? Cada vez que habla entra en grandes contradicciones. Y yo discrepo contigo con eso en la derecha, ¿no? En Bolivia no hay derecha. Los grupos de Santa Cruz son tan estatistas como el MAS. El MAS tampoco es un partido de izquierda, es un partido estatista que únicamente quiere vivir del Estado, quiere reproducir el Estado, quiere agrandar el Estado. Uno de derecha busca achicar el Estado a su mínima expresión, no agrandarlo. Y lo que vemos en los programas de gobierno de Carlos Mesa, de Tuto Quiroga, de Fernando Camacho, es más bien la misma lógica del gobierno nacional de agrandar. Una prueba de ello es el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? No ha hecho absolutamente nada
para bajar impuestos, para achicar el Estado, para desarrollar la parte privada, y más bien al contrario, hemos seguido avanzando en esa perversa lógica de la informalidad. Antes de Evo Morales, la informalidad era del 60%. Te estoy dando datos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y te voy a pasar el documento para que no desconfíes. Antes de Evo Morales era 60% la informalidad, ahora el 84.7% de la gente que no tiene seguro, no tiene jubilación, no tiene salud, no tiene beneficios como el doble aguinaldo o el aguinaldo. O sea, gente que está librada a su suerte. En lugar de avanzar, hemos retrocedido. Ese es el resultado del estatismo. ¿Qué opinas tú de estos datos? Mira, Esteban, quisiera equivocarme, pero créeme de que yo tengo fe en el presidente Luis Arce Catacora, de que va a profundizar el proceso de cambio. No existen los procesos revolucionarios perfectos, no existen la bola de cristal para leer el futuro, pero por lo que veo su posicionamiento ideológico a nivel internacional del presidente Arce Catacora está claramente marcado. Uno, no se somete a las directrices del imperialismo norteamericano, para empezar. Segundo, está en la línea, obviamente, de las corrientes socialistas, progresistas y de izquierda, con todos los defectos que lo pueda encontrar. Seguramente el presidente Arce Catacora no tiene la fonética discursiva, pero es uno de los economistas y técnicos que fríamente maneja la economía, y esta frialdad de manejar la economía de una u otra manera, Bolivia está saliendo adelante, con todos los defectos que queramos encontrarlo. Ahora, con relación al tema de la gente del oriente boliviano, etcétera, ha sido gente que no se hizo rica o no tiene ese patrimonio, por ejemplo, gracias a su esfuerzo de ellos. Se hicieron gracias a los financiamientos del Estado. Te voy a poner un ejemplo. A mí me tocó en el norte cruceño, en Minero, Saavedra, Jardim, Sagrado Corazón, específicamente la corporación Unagro en Santa Cruz, por ejemplo, donde actualmente Fernando Barberí es el presidente de la Confederación de Empresarios Privados. Esa empresa, por ejemplo, Unagro, ha sido objeto de un financiamiento de la Lloyds Bank de Londres en el año 1972 y se consolidó obviamente el financiamiento en 1975. Fue para toda la gente de UCAPO, que le llama la Unión de Campesinos Pobres, de las cooperativas, de todo el norte integrado. Pero tan tramposa es la élite de Santa Cruz que se lo expropiaron sus acciones y la gente sigue siendo pobre, mísera y hoy por hoy los que tienen el auge económico es esa élite de poder que hay en Santa Cruz. Entonces, podríamos decir de que el engaño, la estafa que se hizo al país, precisamente ha sido de que después el Estado boliviano tuvo que pagar esas deudas, pero las industrias y las fábricas se quedaron en manos privadas de esa élite de Santa Cruz. Y esto no es cuento, eso es verídico, porque nosotros en el norte cruceño y minero hemos conformado el CODESU, Comité de la Defensa de los Socios Unarios. Estoy dando una muestra cómo se han enriquecido gracias al Estado boliviano, gracias a la deuda de todos los bolivianos, una élite que está en Santa Cruz. Entonces, ahora hay que excepcionar que empresarios brillantes, aplauso, adelante, son empresarios patriotas que se han hecho trabajando, obviamente, produciendo, pero hay ciertas élites que siguen manejando. Esas son precisamente los que han frenado el verdadero desarrollo del país. Ahora, en cuanto a la estadística, permíteme un minuto más. En cuanto a la estadística, la informalidad no es el producto del gobierno del MAS. La primera informalidad que se gesta, por lo menos, ha sido precisamente producto de la política neoliberal que ha emprendido el Decreto Supremo 21060, haber echado miles y miles de trabajadores a las calles, y son esos precisamente que han migrado hacia el Chaco, hacia el oriente boliviano, hacia el Chapare y a otras regiones del país, y que si esa gente vive la informalidad y el Estado, sabiendo que esa gente vive la informalidad, no pagan impuestos, no pagan la importación por los aranceles aduaneros, etcétera, es una forma también de compensación social por falta de asistencia y el Estado no garantizar fuentes de trabajo para la gente. Entonces, como quien dice, un gobernante tiene que tener la capacidad de tolerancia en cuanto a la formalidad y también en tolerar la informalidad. Entonces, uno de los retos del proceso de cambio es precisamente bajar esa informalidad. Y bajar esa informalidad implica imprimir políticas de Estado. Este plan estratégico de desarrollo del gobierno nacional de 2021 a 2025 está precisamente enfocado a eso. ¿Qué significa? La sustitución de las importaciones. Y una de las cosas más,
bajar la dosis de la exportación de las materias primas, entre eso el gas. Yo no sé por qué las autoridades, el gobernador o gobernadores regionales o autoridades, alcaldes, se quieren morir si es que no exporta el gas al Brasil, a Argentina, porque no le llegan las chorreras de la regalía, el IDH, etcétera, a sus arcas. Cuando nosotros en el país podríamos, ¿para qué se exporta el gas a la Argentina? ¿Para qué se exporta el gas al Brasil? No es solamente para que se duchen con agua caliente o prender el foquito, ver la televisión, ¿no? Mayormente está destinado a la industria. Y si exportamos el gas, por ejemplo, a la Argentina, ¿qué hace la Argentina? La Argentina le compra el gas a Bolivia y Argentina vende su gas a Chile. Entonces, estos apalancamientos de exportación, lo que tiene que hacer Bolivia es precisamente generar el desarrollo nacional en torno a la industrialización. Y el plan 21-25 del Plan de Desarrollo Económico y Social precisamente está destinado a esto. Y te hablo con propiedad y con suma propiedad, estimado. En esta cumbre que hubo el pasado viernes en Yacuiba, en la Comisión de Industrialización, hemos expuesto con claridad qué es lo que necesita el Chaco, qué es lo que necesita Bolivia y qué privilegio necesita el Chaco, igual que se le dio el privilegio del Alto, de crear una ley de promoción económica, no paga impuestos durante 5, durante 10 años, se le exenta las importaciones de maquinaria y equipo. ¿Por qué se lo tiene que también al Chapare, a Cochabamba, se le tiene que dar también una ley, una zona económica especial? ¿Por qué se le tiene que dar a Guardia y no al Chaco? Entonces nosotros estamos planteando la creación de una zona económica especial, industrial y comercial, que es la única vía que nos va a sacar de la pobreza, el atraso y el subdesarrollo, y le va a obligar a las autoridades a engranarse en el desarrollo, estimado Esteban. Muchas gracias, querido Miguel. Se me acabó el tiempo. Se va a cortar en un instante esta comunicación. Muy amable. Vamos a estar en comunicación permanente contigo. Un abrazo, Miguel. Mucho te agradecería que en la próxima entrevista comencemos a hablar de desarrollo, porque realmente este plan que estamos planteando de crear la zona económica especial, industrial y comercial va a estar destinada precisamente a la industrialización, estimado Esteban, con la creación de la bolsa de valores y de comercio en esta zona económica especial, porque hasta hoy la bolsa de valores está en manos privadas. Sería la primera bolsa del Estado boliviano, del Estado plurinacional de Bolivia, que genere para que la gente no tenga sus capitales durmiendo en los colchones o construyendo edificios de ganas, sino invierta y se generen los mercados de valores. Solamente así vamos a generar desarrollo, estimado Esteban. Te quiero pedir, por favor, que dejemos un próximo capítulo para inversiones y desarrollo, estimado Esteban. No, con gusto. Con gusto. Un abrazo. Que estés bien. Infinitamente gracias por tu entrevista. Muchísimas gracias por su atención dispensada. Gracias por seguirnos a través de este espacio cara a cara. Gracias por los comentarios. Gracias por la gente que nos escribe, que nos da su aliento. Ayer o antes de ayer, el día sábado, me llamó una persona para pedirme el número de uno de nuestros invitados porque quería contratarlo. Miren qué bien, me sentí muy feliz por eso. Este espacio es para visibilizar a todos, a los del MAS, a los de la oposición, a los independientes, a las personas que no han salido quizás nunca en la televisión. Para ellos también ese es este espacio. Así que yo les invito a aquellos que deseen participar. Hay uno que me llamó, me dice, yo quiero hablar contigo, quiero charlar sobre esto, tengo algunas ideas. Eso queremos ideas, queremos discutir ideas. No queremos fanáticos acá que defiendan por la emoción simplemente a un partido o a un líder. No, queremos ideas para el futuro, ideas para el bienestar de todos. Eso queremos. Así que yo les invito a que nos acompañen y además nos sugieran. Y si usted quiere participar, con muchísimo gusto. Vamos a hablar con gente importante, con personas poderosas, pero también vamos a hablar con personas que no tienen, digamos, comunes y corrientes, ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, vamos a hablar con todos. Así que están invitados para que nos acompañen de forma permanente en los diversos programas que vamos a hacer en este espacio. Dentro de poco vamos a salir en un canal de televisión, también en una radio, así que les voy a estar invitando o haciéndoles conocer por qué medio oportunamente. Muchas gracias, amigos. Esta entrevista ha sido muy interesante. Ustedes, me imagino, han sacado sus propias conclusiones acerca de lo que dijo Miguel Justiniano en esta charla que sostuvimos. Muy amables, hasta la próxima.